Libro de San Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de las olivas. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado él, los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio. Dícenle, Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse, y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues, ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Y hablóles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, y díjoles, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo, y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y decíanle, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había venido su hora. Y díjoles otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, jase de matar a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y decíanle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió, es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra.
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Libro de San Juan capítulo 9. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse, y volvió viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, y lávate, y fui y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y preguntáronles, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues, ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Mas ¿cómo ve ahora? No sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos, él tiene edad, preguntadle a él, él hablará de sí. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéronle a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondióles,
ya os lo he dicho, y no habéis atendido, ¿por qué lo queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre, y díjoles, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a oye. Desde el siglo no fue oído, que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron, y dijéronle, en pecados eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echáronle fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús, y le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor, y adoróle. Y dijo Jesús, yo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Libro de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles, pues Jesús, a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata, y esparce las ovejas. Así que, el asalariado, huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿para qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Y rodearon de los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondióles Jesús, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Respondióles Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si dijo dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose allí. Y muchos venían a él, y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste, era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Lucas 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también, quien de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche, y le dirá, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y él de dentro respondiendo, dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme, y darte? Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará, y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O, si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O, si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, en Bielzebab, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra sí misma, cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Bielzebab echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Bielzebab, ¿vuestros hijos en quien los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él, le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados, habitan allí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón,
y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle a un fariseo que comiese con él, y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, y la ruda, y toda horliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. No, y él dijo: ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole, y procurando cazar algo de su boca para acosarle. Lucas 12. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto, que no haya de ser descubierto, ni oculto, que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quien temáis: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la guijene, así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas, y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos como o que hayáis de responder, o que hayáis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía: Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14 más él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo, qué vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen sillero, ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no labran, ni hilan, y os digo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer, o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere, y llamare, luego le habrán. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando, de cierto os digo, que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. 41 Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, quien es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, ¿para qué a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo, que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero, si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. Porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente,
luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro, decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas. ¿Sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá, hasta que hayas pagado hasta el último maravedí. Levántate con nosotros cada día para disfrutar del devocionario Mesa de Fe, donde te alimentarás con la palabra de Dios. Escucharás cantos espirituales y reflexiones para tu vida diaria. Acompáñanos todos los días a través del canal Devocionario Mesa de Fe en YouTube y Facebook. Dios te bendiga.